Benatanano es Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Parashá Noach. Estos son los descendientes de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noach se encaminó con Dios. Noach engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra se había corrompido ante Dios y la tierra se había llenado de latrocinio. Vio Dios la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios le dijo a Noach: el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio por causa de ellos. He aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer. Haz el arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera de brea. Así es como deberás hacerla. El arca tendrá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Una ventana le harás al arca y rematarás su techo con el ancho de un codo. Pon la entrada del arca a su costado. Hazle una primera, una segunda y una tercera planta. Siguiente. Y en cuanto a mí, he aquí que estoy por traer las aguas del diluvio sobre la tierra para aniquilar de debajo de los cielos a toda carne en la que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra ha de expirar. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás al arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos junto a ti. Y de todo lo viviente, de toda carne, 2 de cada uno traerás al arca para mantener con vida junto a ti. Serán macho y hembra. De cada ave según su especie, y de cada animal según su especie, y de cada reptil que se arrastra por la tierra según su especie, 2 de cada uno vendrán a ti para mantenerse con vida. Y en cuanto a ti, toma para ti de todos los alimentos que sean comestibles y almacénatelos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Noach hizo según todo lo que le había ordenado Dios, así lo hizo. Entonces Hashem le dijo a Noach: ven al arca, tú y toda tu familia, pues a ti te he considerado virtuoso ante mí en esta generación. De cada animal puro toma 7 pares, el macho con su pareja, y del animal que no es puro, 2, el macho con su pareja. Asimismo, de las aves de los cielos 7 pares, macho y hembra, para mantener viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Pues en un lapso de 7 días más enviaré lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches,
y borraré toda la existencia que he hecho sobre la faz de la tierra. Y Noah hizo según todo lo que Hashem le había ordenado. Noah tenía 600 años de edad cuando el diluvio vino sobre la tierra. Entró Noah con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos junto con él al arca por causa de las aguas del diluvio, del animal puro, del animal que no es puro, de las aves y de cada reptil que se arrastra por la tierra. De dos en dos acudieron a Noah e ingresaron en el arca macho y hembra, tal como Dios le había ordenado a Noah. Y sucedió después del lapso de 7 días que las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Siguiente. Y el año 600 de vida de Noah, en el segundo mes del 17º día del mes, en este día estallaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día vino Noah con Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noah, y la mujer de Noah, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos al arca, ellos y cada bestia según su especie, cada animal según su especie, cada reptil que se arrastra por la tierra según su especie, y cada ave según su especie, y toda clase de ser alado acudieron a Noah e ingresaron en el arca de 2 en 2 de toda carne en la que había hálito de vida. Los que llegaron macho y hembra de toda carne, tal como Dios le había ordenado, y Hashem la cerró para él. Cuando el diluvio estuvo sobre la tierra 40 días, las aguas crecieron y elevaron el arca, por lo que ésta se alzó de la tierra. Las aguas prevalecieron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra y fueron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. Las aguas prevalecieron 15 codos hacia arriba y se cubrieron las montañas. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, las aves, los animales, las bestias y todos los reptiles que se arrastran por la tierra, y toda la humanidad, todos los seres terrestres en cuyas fosas nasales había hálito de espíritu de vida murieron. Borró toda la existencia que había en la faz de la tierra, desde el hombre hasta el animal, y hasta el reptil y el ave de los cielos fueron borrados de la tierra. Únicamente Noah sobrevivió, y aquellos que estaban en el arca con él, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Natán. Recordó Dios a Noah y a todas las bestias y a todos los animales que estaban juntos a él en el arca. Y Dios hizo que pasara un espíritu por la tierra, y las aguas se apaciguaron. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y se contuvo la lluvia del cielo. Entonces las aguas retrocedieron de la tierra, retirándose gradualmente, y las aguas disminuyeron al cabo de 150 días. Y el arca se pasó en el 7º mes, el 17 del mes, sobre las montañas de Ararat. Las aguas fueron disminuyendo continuamente hasta el 10º mes. En el 10º mes
el primero del mes, se hicieron visibles las cumbres de las montañas. Y sucedió al cabo de 40 días que Noah abrió la ventana del arca y envió al cuervo y salió. Y éste estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas que había sobre la tierra. Entonces envió a la paloma para ver si las aguas habían disminuido en la faz de la tierra. Pero la paloma no pudo encontrar reposo para la planta de su pie y retornó al arca con él, pues las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces él extendió la mano y la tomó y la trajo al arca. Esperó nuevamente otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. Vino hacia él la paloma al atardecer, y he aquí que tenía una hoja de olivo que había arrancado con el pico, y Noah supo que las aguas habían disminuido de sobre la tierra. Entonces esperó nuevamente otros 7 días, y envió la paloma, esta ya no retornó más. Y sucedió en el año 601, en el primer mes, el primero del mes, que las aguas se secaron de sobre la tierra. Noah quitó la cubierta del arca y observó, y he aquí que la superficie de la tierra se había secado. Y en el segundo mes, en el día 27º del mes, la tierra estaba completamente seca. Dios le habló a Noah diciendo: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo, todo ser vivo que está contigo de toda carne, de las aves, de los animales y todos los reptiles que se mueven en la tierra a salir contigo, que proliferen en la tierra, sean fructíferos y se multipliquen en la tierra. Entonces Noah salió y sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos con él, todo ser vivo, todo reptil y toda ave, todo lo que se arrastra por la tierra, según sus familias salieron del arca. Entonces Noah construyó un altar para Hashem y tomó de cada animal puro y de cada ave pura y sacrificó ofrendas ígneas en el altar. Hashem olió el agradable aroma, y Hashem dijo en su corazón: no maldeciré más a la tierra a causa del hombre, ya que los designios del corazón del hombre son malvados desde su juventud, ni tampoco heriré más a todo ser vivo, como he hecho, mientras la tierra permanezca, el tiempo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Siguiente. Dios dijo a Noah y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y colmen la tierra. El temor y el terror a ustedes estarán sobre todas las bestias de la tierra, y sobre todas las aves de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida será alimento para ustedes. Como la verde vegetación les he dado todo, pero carne con su vida, su sangre no habrán de comer. Sin embargo, exigiré la sangre de ustedes, que permanece a sus almas. De cada bestia la reclamaré, pero del hombre, de cada hombre por su hermano. Exigiré el alma del hombre. El que derrame la sangre del hombre, por mano del hombre su propia sangre será derramada. Pues a la imagen de Dios Él hizo al hombre, y ustedes sean fructíferos y multiplíquense, proliferen en la tierra y multiplíquense en ella. Y Dios le dijo a Noah y a sus hijos con él, diciendo: en cuanto a mí,
He aquí que establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todos los seres vivos que están con ustedes, con las aves, con los animales y con cada bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta cada bestia de la tierra. Y confirmaré mi pacto con ustedes: nunca más toda carne será aniquilada por las aguas del diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Dios dijo: esta es la señal del pacto que doy entre yo y ustedes y cada ser vivo que está con ustedes. Por todas las generaciones he colocado mi arco iris en la nube, y este será una señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando coloque una nube sobre la tierra y se vea el arco iris en la nube, que recordaré mi pacto entre yo y ustedes y cada ser viviente entre toda carne. Y el agua nunca más volverá a ser un diluvio para destruir toda carne. Y el arco iris estará en la nube, y yo lo contemplaré para recordar el pacto eterno entre Dios y cada ser viviente, de entre toda carne que está sobre la tierra. Y Dios le dijo: Y Dios le dijo a Noah: esta es la señal del pacto que he confirmado entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noah que salieron del arca eran Shem, Ham y Jafet. Ham era el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noah, y a partir de esto se expandió el mundo entero. Se profanó a sí mismo Noah el nombre de la tierra y plantó un viñedo, bebió del vino y se embriagó, y se descubrió dentro de su tienda. Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, y tomó Shem y Jafet una túnica, se la pusieron sobre los hombros, fueron caminando hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre con sus rostros mirando hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre. Se despertó Noah de su embriaguez y se dio cuenta de lo que había hecho su hijo, y dijo: maldito es Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Y dijo: bendito es Hashem, el Dios de Shem, y que Canaán sea esclavo para ellos. Que Dios expanda a Jafet, pero habitará en las tiendas de Shem. Que Canaán sea esclavo para ellos. Vivió Noah después del diluvio 350 años, y todos los días de Noah fueron 950 años. Luego murió. Estos son los descendientes de los hijos de Noah: Shem, Ham y Jafet. Les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magón, Madai, Labán, Tubal, Mechel y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Labán: Elicha y Tarchi. Los Kitim y los Donanim. A partir de ellos se separaron las islas de las naciones en su territorio,
cada uno según su idioma, por sus familias, en sus naciones. Los hijos de Ham, Cush, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush, Sebán, Javilá, Sauta, Ramá y Sabteja. Los hijos de Ramá, Sheba y de Dan. Y Cush engendró a Nimrod. Él fue el primer hombre poderoso de la tierra. Fue un poderoso cazador ante Hashem. Por eso se dice como Nimrod, un poderoso cazador ante Hashem. El comienzo de su reinado fue Babel, Eretz, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar. De esa tierra salió Ashur y construyó Nínive, Rehobot, Ir, Calán y Resén. Entre Nínive y Calán, que es la gran ciudad, y Mizraim engendró a Ludín, a Naamim, Leabim, Naftuhim, Patrusim y Calujim, de donde surgieron los filisteos, y Captorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y Het, y el Jebuseo, el Amorreo, el Queseo, el Ebeo, el Arquitá, el Sinitá, el Arbadita, el Semareo, el Jamateo. Después las familias de los cananeos se ramificaron y la frontera del cananeo se extendía desde Sidón en dirección hacia Gerar hasta llegar a Gaza, en dirección hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim, hasta llegar al Hacha. Estos son los descendientes de Ham, según sus familias, por sus idiomas, en su tierra, en sus naciones. Siguiente. Y a Chem también le nacieron descendientes. Él fue el ancestro de todos los que vivían del otro lado, el hermano de Lafec, el mayor. Los hijos de Chem, Elán, Asur, Arpajad, Lud y Arán. Los hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y Mash. Arpajad engendró a Chelat y Chelak engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El primero se llamaba Pelec, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano era Loctán. Joctán engendró a Almodad, Shelet, Hazarmavet, Larak, Jadorán, Sal, Ditla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javila y Loa, Joba. Todos ellos eran los hijos de Loctán. Su lugar de residencia se extendía desde Mesha hasta Sefar, la montaña hacia el este. Estos son los descendientes de Chem, según sus familias,
según sus idiomas, en sus tierras, según sus naciones. Estos son las familias de los descendientes de Noach, según su generación, en sus naciones, y de estas se separaron las naciones en la tierra después del diluvio. Toda la tierra tenía un mismo idioma y un propósito en común, y sucedió que cuando emigraron del este, hallaron un valle en la tierra de Shinar, y ahí se asentaron. Se dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos con fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra, y el betún les sirvió de cemento. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre con su clima en los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados por toda la tierra. Descendió Hashem a ver la ciudad y la torre que construyeron los hijos del hombre. Y Hashem dijo: he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos. Y esto es lo que comienza por hacer. Y ahora, ¿acaso no debería negárseles todo lo que se propusieron hacer? Vamos, bajemos y confundamos su idioma, para que uno no entienda el idioma del prójimo. Siguiente. Y los dispersó Hashem desde allí por toda la faz de la tierra, y dijeron, dejaron de construir la ciudad. Es por eso que se llamó Babel, porque fue allí donde Hashem confundió el idioma de toda la tierra, y desde allí los dispersó por toda la faz de la tierra. Estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años cuando engendró a Arpachshad. 2 años después del diluvio, vivió Shem 500 años tras engendrar a Arpachshad, y engendró hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y engendró a Shelah, y vivió Arpachshad 400 años tras engendrar a Shelah, y engendró hijos e hijas. Shelah vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Shelah 400 años tras engendrar a Eber, y engendró hijos e hijas. Vivió Eber 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber 430 años tras engendrar a Peleg, y engendró hijos e hijas. Vivió Peleg 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg 239 años tras engendrar a Reú, y engendró hijos e hijas. Vivió Reú 32 años y engendró a Serug, y vivió Reú 207 años tras engendrar a Serug, y engendró hijos e hijas. Vivió Serug 30 años y engendró a Nahor, y vivió Serug 200 años tras engendrar a Nahor, y engendró hijos e hijas. Siguiente. Vivió Nahor 29 años y engendró a Terach, y vivió Nahor 119 años tras engendrar a Terach, y engendró hijos e hijas. Vivió Terach 70 años y engendró a Abraham, Nahor y Harán.
Estas son las crónicas de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach en su tierra natal en Ur Kasdim. Y Abraham y Nahor tomaron para sí esposas. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la esposa de Nahor se llamaba Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y el padre de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Tomó Terach a su hijo Abraham y Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y partieron junto con ellos de Ur Kasdim para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron ahí. Los días de Terach fueron 205 años y murió Terach en Harán. Bueno, comenzamos con los comentarios. Bueno, en esta parashá tenemos una energía sumamente grande. Dice que la mayoría del mundo está gobernada por el deseo de recibir egoístamente, aunque no ha habido otro gran diluvio como el de Noah. Esto no se debe a que nosotros nos hayamos convertido en personas más justas. La única razón por la cual se nos ha perdonado de otro diluvio es por la promesa que el Creador dijo un día que no volvería a destruir nunca más el mundo. La misma forma que Noah tenía del arca para salvar de la muerte durante ese tiempo, hoy en día tenemos ese gran diluvio que ahora tenemos para que nos pueda rescatar, es el Zohar, ya que el Zohar nos salva de la muerte espiritual. Cada día de nuestras vidas, a través del poder espiritual del Zohar, podemos salvarnos de cualquier peligro, de cualquier amenaza, de cualquier catástrofe medioambiental, guerra, terrorismo, enfermedades o epidemia. La forma en que nos protege el Zohar depende inmensamente de cómo nosotros nos conectamos a través de esto, es decir, el Zohar de manera personal. Para mantener un vínculo con el Zohar debemos de leer y escanearlo. Zohar Noah 13, introducción. En el pasuk de Noah 14:6, el arca se refiere a un ámbito de un mundo inferior, conocido como Malhut, y es nuestra existencia física. Los hombres malvados de la generación de Noah representan todos los rasgos egocéntricos que tenemos cada uno de nosotros, es decir, que perfeccionamos nuestra alma a través del contacto espiritual que tenemos. De la misma forma que la gente malvada de la generación de Noah fue destruida por el diluvio, nosotros también podemos destruir los rasgos negativos que encontramos a través de la luz, y que es un diluvio espiritual donde rompemos con nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo. ¿Alguien más? Yo lo que he aprendido un poquito de esta parashá, dice que parashá Noah, que Noah era justo, íntegro, antes del diluvio. Y también dice que después del diluvio fue llamado el amo de la tierra. Y con temas que hemos venido estudiando toda esta semana atrás acá en la comunidad, me viene a relación esto. Dice que la comparación de Noah con Abraham, ¿sabino? Dice que Noah era justo, íntegro,
antes del diluvio. Y Abraham era padre del pueblo y permaneció en su rectitud y la superó. Noah, después del diluvio, dice que bajó su valor y perdió su nivel, llamándolo amo de la tierra. En tanto, Abraham Avinu subió su nivel, o sea, lo superó. Y decía, ¿quién es un hombre? Y entonces sale la cita de Tehillim 1:1 y 2. Y dice que un hombre es el que trabaja y se esfuerza. Y salen entonces, en Tehillim 1:1 sale el Tam. Y dice que Tam y Emet tienen las mismas letras. Y de ahí dice que ella, y como dice, ¿quién es un hombre? El que se esfuerza. Entonces después lo relaciona con Jacob, que se esforzaba en el estudio de la Torá hasta la muerte, dice. Entonces nosotros debemos de elevar, incrementar y no pedir descanso. Ese es nuestro deber. ¿Quién es un hombre? El que se esfuerza, que es lo que veníamos hablando, estudiando el domingo, ¿va? Entonces me llamó eso la atención, que en esta paracha hacía esa referencia en las enseñanzas que había recibido el maestro. Entonces Noah no se esforzó en terminar rápido el arca. Y había un comentario que decía, el que quiera al Rao, que venga a él. Y de esto aprendemos que el que quiera aprender y enseñar Torah en medio de tranquilidad no le da satisfacción al cielo. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo. Entonces todo lo que nosotros debemos de hacer tiene que hacer con esfuerzo. Y entonces me quedó eso, que veníamos estudiando eso de esforzarnos, de hacer las cosas con dedicación. Y en ese aspecto, esa relación de Noah con Abraham Avinu, nosotros en qué nivel no queremos estar o estamos, en ser conformistas, o estamos bien ya porque estamos en este punto, o queremos ser mejores o superar, o sea, los retos que nos ponían los maestros, estemos más presentes en las clases, aprendamos, de esforzarnos, de dedicarnos a nosotros mismos. Y en otro punto decía que nosotros tenemos 3 arcas, que una es la Torá, el otro es el Shabbat y la otra es la unidad. Esta es a nivel general del pueblo judío, de todo Israel. Entonces debemos de esforzarnos en el estudio de la Torá, en cumplir un Shabbat así como lo mejor posible, un Shabbat Shalom de estudio, de unidad, de armonía, y también la unidad, que es algo que caracteriza al pueblo de Israel. Entonces me he aprendido de eso, mucho del esfuerzo que uno debe de hacer, y las 3 arcas que yo tengo que proteger. Entonces y como nosotros también somos un arca, tenemos un alma dentro de este cuerpo, entonces debemos de cuidarla, debemos de alimentarla con el estudio de la Torá, con el Shabbat, y todo trabajarlo unido. Eso es un poquito de lo que he aprendido de esta paracha. A mí me llamaba la atención de esta paracha, donde comienza, que dice que esos son los descendientes de Noah. Y la Torá primero nos
nos dice y nos habla de los descendientes de Noah. Y después dice que Noah era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Dice que Noah se encaminó con Hashem. Y después nos habla sobre los hijos de Noah. Pero solo en este primer versículo, a mí me llamaba la atención que primero dice de los descendientes de Noah y después habla acerca de que Noah era un hombre justo. Y Hashem viene y le habla a Noah y le dice que construya un arca y le da instrucciones precisas para que la construya. Pero hay algo que a mí me llamaba la atención, que Noah no intercedió por las demás personas, sino que solo siguió la instrucción que fue: construye un arca, y le dio las instrucciones de cómo la iba a edificar, cómo la iba a hacer. Pero no ocupó eso que ocupó Moshe, que ocupó Abraham, el interceder por las demás personas, sino que Noah dijo: bueno, me ha mandado que construya, y empezó a construir. Y dice: bueno, para salvarme mis hijos, mi esposa, yo. Y solo vio al menos yo digo, solo vio esa parte por él, y dejó hacia un lado. Y cuando cuando Noah en su generación estaba inundada de robos, de mentiras, de tanta maldad que había en ese entonces. Y Hashem dice: bueno, no hay hombre justo acá, solo Noah. Y entonces le voy a decir a Noah que construya esta arca. Y Noah no pidió a Hashem por misericordia por las demás personas. Esa parte me llamaba la atención, porque Moshe no pidió por él, sino que Moshe pidió por el pueblo de Israel primero. Abraham pedía siempre por los demás antes de por él mismo. Y esa parte me llamaba mucho a mí la atención de eso, de Noah. Y me queda así como de muchas preguntas, porque lo que decían ahí, que ya Noah fue el padre de la nación, pero no habla así como con Moshe, como con Abraham. Y entonces esa parte a mí de verdad que me deja con muchas ansias de seguir leyendo esta parashá, porque tiene demasiadas interrogantes para mí. Y esta es la primera vez que leo esa parashá con esta intención de en realidad leer, de en realidad ver por qué pasaron todas estas cosas. Y también que nos habla hasta el día de ahora, que seguimos así, no intercedemos por las demás personas, sino que tenemos eso de solo interceder por nosotros mismos, no pedirle a Hashem por las demás personas. Y es lo que deberíamos de hacer, pedir a Hashem por nuestro prójimo, para que las bendiciones nos lleguen a nosotros primero, que es lo que leemos siempre a través de la Torá, pedir por los demás para que yo pueda recibir. Pero pido para mí con egoísmo, no pido para los demás, no intercedo por los demás. Y eso es algo que pasó acá. Yo digo, no intercedió por las demás personas, por los demás, a pesar de que había un pueblo que era desobediente, ladrón, y tantas cosas que había. Pero me llama también la atención que más adelante
cuando Hashem le dice a Abraham que va a destruir la ciudad, Abraham le dice, ¿y si hubiese uno? Si hubiese uno, si empezó a decirle si hubieran 100, si hubieran 10, y le dice, si hubiese uno que confiara en ti y que creyera en ti, y Hashem viene y dice, por ese uno no voy a destruir. Pero acá en esta parte, o sea, a mí eso realmente, te digo, me llama mucho la atención y me deja mucho para seguir leyendo más de esta parashá, que realmente es bien impresionante todo lo que ha venido pasando a través. Más adelante también cuando habla de la torre, que nos habla de que empezaron con discordias. O sea, a pesar de que ya había pasado el diluvio, a pesar de que Hashem ya había hecho un pacto, sigue el pueblo con lo mismo, las mismas desobediencias, vuelve a caer en lo mismo, en arrogancia. En vez de dar gracias a Hashem por todo lo que habían recibido, se les olvidó. Y hasta el día de ahora, ¿qué nos pasa? Se nos olvida día a día de que nos levantamos con bien, que nos acostamos con bien, que tenemos muchas bendiciones, que nuestras familias están con bien. Se nos olvida. Media vez sea para nosotros, solo lo hagamos como para nosotros. Esa parte me llama mucho la atención. ¿Alguien más? Aquí en el 7:11 declara algo bien interesante y dice, en el año 600 de la vida de Noah, en el segundo mes, en el 17º día del mes, en ese día estallaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos. Imagínense, ¿cómo pensaría uno eso? El gran abismo. Una cosa terrible, digamos así, ¿va? Pero aquí en el comentario está hablando de algo grande. Y dice acá, en el año 600, el Zohar afirma que este versículo que se refiere a un diluvio proveniente de arriba y abajo alude al potencial de una gran inundación de crecimiento espiritual, diferente a lo que podíamos captar de lo que dice el capítulo aquí, el versículo acá. Es algo grande, un torrente espiritual que se abrió en esos momentos. Dice un crecimiento espiritual que estaba destinado para ese año. Ese tendría que haber sido el año en el que se entregaría la Torá escrita y la Torá oral, pero la humanidad fracasó en forma lamentable y no fue merecedora de dicha oportunidad. El Zohar añade que el mundo tendría esa misma oportunidad durante el sexto siglo del sexto milenio, en los años 5500, 5600, en 1739, 40, al 1939 al 40. Por cierto, ese siglo fue testigo de un inusual florecimiento en el estudio de la Torá y también en el ámbito secular, de una explosión del pensamiento y de logros en todos los campos, como por ejemplo la Revolución estadounidense y la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y un
inusitado desarrollo del pensamiento político y económico. Si Israel y la sociedad en general hubiera sido más meritorios, es imposible imaginarnos cuánto más la humanidad podría haber crecido espiritualmente. ¿Cuántos eventos se vieron que pasaron ahí, no? Así que ese es mi comentario, eso es lo que me llamó la atención, de ver ese gran... Y eso puede pasar en nosotros hoy en día, recibir ese influjo de conocimiento que está disponible y lo estamos percibiendo, pero depende de nosotros para recibirlo. Un comentario acerca de la destrucción. Hashem dijo: destruiré al hombre, a quien he creado de la faz de la tierra. Él anunció estas palabras por medio de Noah y les previó varias veces, pero no escucharon. Finalmente él ejecutó juicio y los exterminó. Ven y ve lo que fue dicho de Noah, y le puso por nombre Noah, diciendo: este nos confortará de nuestra labor. ¿Cómo supo que le confortaría tan pronto como naciese? Se dice que cuando el Santísimo, bendito sea Él, maldijo al mundo diciendo: maldito es el suelo por ti, Adán le preguntó: Señor del universo, ¿hasta cuándo estará el mundo sujeto a esta maldición? El Santísimo, bendito sea Él, respondió: hasta que procrees un hijo que nazca circunciso como tú mismo. Y esperaron hasta el tiempo en que Noah nació, y cuando nació, Adán vio que estaba circuncidado y lo marcó con una señal sagrada. Y cuando vio que la Shekinah abrazaba al niño, se hizo claro que la maldición sería cancelada durante la vida y de este, y así nombró anticipación de lo que sucedería. En el principio ellos no sabían cómo sembrar, cosechar, arar y trabajaban la tierra con sus manos. Pero cuando Noah llegó, fabricó herramientas para trabajar el campo, para que éste rindiera frutos. Así está escrito: nos confortará de nuestra labor y del trabajo, a causa del suelo que Hashem ha maldecido. Noah liberó a la tierra de la maldición. Antes que llegara, la gente acostumbraba a sembrar trigo y cosechar espinos y carne. De aquí que llamaba un agricultor. Rabí Yehuda dijo que un agricultor a veces significa que él fue considerado el esposo de la tierra. Como se dice, el hombre de Noamí. Esto es porque fue llamado justo y anuló la maldición a la tierra por medio de los sacrificios que ofrecía. Por esto en lo escrito: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Por esta razón Noah, a causa de lo que un día ocurriría. Ese es mi comentario. O sea que cuando Noah nació, él ya venía circuncidado, y eso es lo que el Boreolán esperaba, que viniera alguien circuncidado para que él pudiera quitar la maldición que estaba en la tierra, y él fue el que la anuló. Sí, también un breve comentario. No quería pasarlo por desapercibido lo que menciona en el Pasuk 13 del capítulo 6. Solo voy a leer lo que dice el principio del comentario. Dice: el decreto, Dios decretó que una generación que se comportaba con tanta inmoralidad
había perdido su derecho a la existencia. Me quedo ahí para poder comentar un poco. En realidad, en otro pasú que está diciendo que la tierra estaba llena de latrocinio. La inmoralidad que dicen los comentaristas al respecto es que sí había, ya Adasá comentaba parte de ello, la maldad era tan elevada, se dice, que había, robo, había una depravación, una degeneración sexual, el abuso, el asesinato, todo estaba proliferado. Mas sin embargo, eso es dentro del plano material o lo físico. Sin embargo, el trasfondo va dando esa luz de que iba abriéndose una oportunidad de un creciente desarrollo espiritual para la humanidad a través de este hombre, de este Noa, que en realidad fue encontrado justo, pero en otras partes dice que no era muy justo, porque realmente la comparación que también hacía Adasá y lo hacía Naín con relación a Abraham, por ejemplo, a Moshe y a otros, ¿por qué él no se preocupó? Porque realmente la humanidad de ese tiempo tuviera un cambio quizás tan dramático, pero él no lo podía hacer. Él necesitaba visionar más la cercanía que el Boré Olam tenía con él, pues ya había dado su aval, es al único que había visto justo de toda la humanidad, al que le había visto más moralidad, al que tenía la capacidad de, si la misericordia fue extendida para Noa, para que le da el mandato, el decreto que también haga un arca para que se libre de esta muerte segura de toda la humanidad. ¿Por qué lo vio justo? ¿Por qué le dio la oportunidad de salvarse? Dicen los eruditos en esto que tenía muchas formas de salvarnos, no solo a través del arca, pero así le plació al Boré Olam que Noa participara en un trabajo, en una labor para su propia salvación física. Esto por supuesto que tiene trascendencia a niveles más amplios, pero que el esfuerzo, como me han dicho los que me antecedían, si hay esfuerzo para su propio beneficio, ¿por qué no hacerlo? Si en nuestro día y tiempo, y trasladando un poco desde los eventos de Noa en la actualidad, él recibió un decreto, digamos un mandamiento, una misbah. Nosotros tenemos, ¿cuántas ahora? 613 para cumplir, porque si no nos viene un diluvio como el que vino en tiempos de Noa, pero hay tanto diluvio que viene a nuestra propia mente individual, independiente, que nos arrastra, que si no nos esforzamos por proteger esa arca que ya tenemos, y como se decía, ¿verdad? Esos 3 tipos de arca es de cuidarlos, es de cuidar. Si me sirve el Shabbat, ¿por qué no la voy a cuidar? ¿Por qué no voy a cuidar del Shabbat? Si me sirve, esta Torah, ¿por qué no voy a cumplirlo? Obviamente que Noa no tenía esta Torah, ¿verdad? Pero tenía un trato con el Boré Olam y le había hablado también, le había hecho ver, y hizo el trato de que no iba a volver a destruir la tierra, y hizo un pacto con él, el diluvio. Pero en realidad yo quiero traer aquel tiempo a mi vida hoy en este día y tiempo. El esfuerzo que debo de hacer tiene que ser mucho mayor, porque hay un conocimiento mayor en la actualidad. Y si yo dejo que eso que a través de Noa se vivió, aquí está toda la historia bíblica plasmada, y es una enseñanza para mí y para todo aquel que la acepte. Dios, el Boré Olam, hace tratos personales, directos, pero tiene su propia forma de enseñarnos, a veces con la enfermedad, a veces con el dolor, con el problema, con el sentimiento, con la emoción, con la pobreza, con 1000 formas. Entonces, para acercarnos a Él, lo que hizo con Noa,
era para que tuviera esa relación con Él, ya que lo había elegido, lo había visto justo, y ese contacto, esa relación con Él fuera mejor cada vez más. Sus descendientes, pero de sus mismos descendientes viene uno que es para bendición, otro para maldición. Ahora vuelvo, tengo que traer también para mí eso, cómo está mi descendencia, qué tengo que buscar para el bien de los míos, si no alcanzo a protegerme yo, si no alcanzo a dar la instrucción para poder tener esa cercanía con el Boré Olam, con el Creador, qué esfuerzo tengo que hacer para que mi arca, ¿verdad?, navegue, flote, pero no se hunda. Entonces, y para permanecer de la mano, conectado con Él, ¿para qué? Para no sufrir las embestidas del opositor que está dentro de mí mismo. ¿Cómo voy a escapar? ¿Qué diluvio necesito? Y ser salvo de él. Si aquí mismo viene el diluvio de situaciones a mi mente, ¿verdad? Y lo que yo escoja, si no es la Torah, ya me equivoqué. Si no es esta paracha que ahora me está enseñando que hay muchas cosas que hay que magnificar, en un plano nos da un entendimiento, pero cuando lo elevamos a un plano ya, como decían los que me han antecedido, a nivel de Zohar, como decía Gebolá, ya hay un conocimiento mayor, ya hay un esfuerzo mayor, ya tiene que haber una transformación para mejorar mi relación y mi conducta y recibir el beneficio de parte del Creador. Me quedo ahí, gracias. Yo tengo un comentario de la Torah con Rashi y me llama la atención donde se contrasta Bereshit 6, 11 al 13, la generación del diluvio. Pero la tierra se había corrompido delante de Hashem y la tierra se había llenado de extorsión. Hashem vio la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Hashem dijo a Noah: el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré de la tierra. Entonces, aquí cuando dice que la tierra se ha llenado de extorsión, esto indica que su sentencia únicamente fue sellada a causa del robo. Y la referencia es Sanedrín 108a. El versículo da como razón exclusiva para la destrucción de la humanidad la proliferación de extorsión y robo en la sociedad, a pesar de que también habían cometido idolatría y promiscuidad sexual, como expresamente se indicó en el versículo 12. Esto se debe a que Hashem es más paciente con los pecados cometidos contra él, en este caso la idolatría y la promiscuidad sexual, que los pecados cometidos contra el ser humano, en este caso la extorsión y el robo. Y luego en Bereshit 11, cuando en el versículo 9, por eso llamó su nombre Babel, pues ahí el Eterno confundió las lenguas de toda la tierra, y de ahí dispersó el Eterno sobre la superficie de toda la tierra. Donde dice en el 9, y de ahí dispersó, dice el comentario, esto enseña que no tienen parte en el mundo venidero, Olam Abba. Ahora bien, ¿qué pecado fue más grave? ¿El de la generación del diluvio o el de la generación de la dispersión? Unos, los del diluvio, no atentaron contra el fundamento de la existencia de Hashem, pero los otros, los de la dispersión, sí atentaron contra el fundamento para hacerle la guerra. Aún así, los primeros fueron arrasados del mundo por el diluvio, pero los segundos no fueron aniquilados del mundo. Ello podría parecer paradójico, pero en realidad los hombres de la generación del diluvio se robaban entre sí y siempre había disputas entre ellos.
razón por la cual perecieron, pero los segundos se trataban con amor y amistad entre ellos. ¿Cómo se implica de que está escrito con respecto a ellos que tenían una sola lengua y un mismo propósito? De esto se aprende qué tan aborrecible es para Hashem la disputa y qué tan grande es para él la paz. Y el comentario dice: el pecado de la generación del diluvio no implicaba la rebelión directa contra Hashem, ya que su corrupción atañía principalmente a su falta de control en las relaciones humanas, y de ahí que se dedicaran a la extorsión y a la inmoralidad sexual. Y el comentario de Rashi, ahí mismo, que lo menciona: pero al construir la Torre de Babel, la generación de la dispersión tenía como propósito expreso rebelarse contra la autoridad divina. Así pues, en términos puramente religiosos, se podría decir que el pecado de la generación de la dispersión fue más grave. Bereshit Rabbah 38:6 dice: el pecado de rebelarse contra Hashem, sin duda alguna, que en sí mismo constituye un pecado más grave, como Rashi mismo enfatiza al decir que atentaron contra el fundamento, por lo que en rigor la generación de la dispersión debió haber recibido el castigo más duro en este mundo. Pero a causa del espíritu de unidad que había entre ellos, Hashem solamente provocó que se dispersaran por toda la tierra, sin exterminarlos. Cabe señalar que el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 107b, declara que ninguna de las dos tiene parte en el mundo venidero. Siendo así, toda la diferencia estriba en el castigo que cada uno recibió en este mundo. Los pecados de la generación del diluvio eran principalmente de carácter físico y social, y por ello, medida por medida, merecieron la exterminación física. El de la dispersión era esencialmente de carácter espiritual, por lo que no se le imponía su eliminación física. Hasta ahí. ¿Alguien más tiene más comentarios? Sí, como ya ya se comentó con respecto a que Noah fue un hombre justo, un hombre íntegro, y dice que se le llamó hombre porque pudo superar la inclinación al mal. Y me recordaba con respecto a, recibimos una clase donde decía que hombre se le llama solamente aquel que estudia Torah. O sea, antes de eso, del estudio de la Torah, no se le puede llamar hombre. Entonces eso me recordaba y me ponía en el plan de pensar en que si nosotros estudiamos Torah, hemos llegado a esa parte de que se nos puede llamar hombre, porque de lo contrario no se llega a ser hombre, o sea, es menos que ser un hombre. O sea, ya ustedes se imaginan que realmente el hecho de no llegar a ser hombre. Y está hablando, cuando dice hombre, se refiere a la humanidad, ¿verdad? Mujeres y hombres. Y decía que, bueno, tengo aquí una parte donde dice que Noah toda su vida anduvo con Hashem. O sea, se está refiriendo a que Noah, él estaba observando los preceptos en su totalidad, tanto positivos como negativos. Entonces, él, por eso le llamaba que era un hombre íntegro, porque se preocupaba por los preceptos. Y eso igual me recuerda, me pongo en el momento de los cumplimientos de preceptos, que
nosotros en veces dejamos pasar esas oportunidades. Y es, si vamos como a emular, digamos, a Noah, a querer hacer lo que él hacía, tratar de cumplir la mayor cantidad de preceptos posible. Hay unos preceptos que son imposibles para nosotros, eso solo en Israel que se pueden cumplir, pero tenemos nosotros acá muchos preceptos que tenemos la oportunidad de cumplirlos, y en muchas oportunidades, bueno, lamentablemente no los cumplimos, porque, o sea, estamos ahí en esa parte estamos débiles. Pero bueno, yo ahorita que estamos hablando de esto, los preceptos, les hago como una invitación a toda la comunidad para que cuando veamos un precepto, por pequeño que sea, como hablábamos anteriormente en las parashot anteriores del año pasado, que por pequeño que sea el precepto, pero dice, son pequeños preceptos que hacen gran diferencia, grandes cosas que uno cree que son pequeñas, pero son muy grandes, que si es ese precepto, tan pequeñito, si se deja y se pasa al siguiente, porque el otro es más grande, falta esa parte de ese precepto. Y es bueno, tratemos de cumplir los mayores preceptos posibles. Y bueno, como les digo, eso nada más se lo digo así como recordatorio, porque igual no van a decir, pero usted no los cumple. Sí, pero por eso le hago la invitación, que tratemos de hacerlo, tratemos de cumplirlos, para que vayamos buscando como Noah, que anduvo con Hashem, cumpliendo, o sea, eso es como un complemento. Está diciendo que andaba con Hashem siempre, pero está refiriéndose a que él trataba de cumplir los preceptos, tanto positivos como negativos. Y voy a leerles una parte que tengo acá que dice: se llamaba hombre porque pudo superar su inclinación al mal. Como dice el pasuk, bienaventurado el hombre que teme a Hashem. Es donde yo les decía que ya nosotros estamos estudiando Torah. Estamos, Baruch Hashem, en el concepto de hombre, porque somos temerosos de Hashem. Si leemos la Torah, allí ella nos da las instrucciones y sabemos que hay muchas cosas que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, y eso nos lleva a ser temerosos. Entonces, es por eso que yo les digo que estamos en el momento de llamarnos también nosotros hombres, porque somos estudiosos de Torah. Un punto que me llama la atención, que es también importante, es que creo que es de la enseñanza del maestro, que decía que cuando Noah salió del arca, que está en el 9:18, los hijos de Noah que salieron del arca eran Shem, Ham y Jafet. Ham era el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noah, y a partir de esto se expandió el mundo entero. Se profanó a sí mismo Noah, el hombre de la tierra, y plantó un viñedo, bebió del vino y se embriagó. Me recuerdo que decía que lo relacionado es que aquí Noah, lo primero que debería haber hecho era bendecir o agradecer a Hashem que quedó vivo, o sea, que se pudo salvar con toda su familia.
pero hizo lo contrario, o sea, se emborrachó, se profanó y se olvidó de que quién lo había, o sea, el Creador que lo había protegido y que lo había guardado hasta ese momento. Entonces, también a veces nosotros caemos en ese estado de ser desagradecidos, que a veces con los padres, a veces con los maestros, con cualquier persona, o en cualquier situación que Hashem nos pone, ¿va? Como estamos viendo las pruebas, o sea, son a diario que nosotros debemos de superarlas, y están ahí para superarlas, no como verlas como un obstáculo, sino que es porque nosotros debemos mejorar nuestra vida. Y acá entonces nos enseña que seamos agradecidos, que a veces nos olvidamos, o sea, por andar en automático salimos con otras vainas y hacemos las cosas diferentes a las como las deberíamos de hacer, o lo principal, ponerle atención. Ese es otro punto que muy importante está para allá. Un comentario más. Bueno, dejamos el tiempo entonces por Bueno, la parashá Noah, el arca de Noah y el don del habla cósmica. El don del habla es mucho más que un medio de comunicación. Es un talento recibido de Hashem para llegar a lo que nos rodea y en definitiva a toda la creación, e incorporarlo en nuestra conciencia para crear algo nuevo. En esta clase el rabino Ginsburg explica de qué manera el arca microcósmica de Noah se asemeja a la palabra hablada macrocósmica, delineando las bases para poder usar nuestras palabras habladas para conectarnos con el cosmos y crear una nueva realidad. Precisamente el domingo estuvimos estudiando, recordando más bien dicho, lo que significa la acción, la palabra y el pensamiento, con la letra Hei del nombre sagrado. Y viene al caso en esta parashá, entrar a la palabra. Cada palabra que pensamos y decimos debe tener santidad. El arca de Noah, llamada Teivá en hebreo, contiene un microcosmos de la creación. Además de arca, Teivá también significa palabra. En una de las enseñanzas más importantes del Baal Shem Tov, explica que la orden de Hashem a Noah de entrar en el arca está también dirigida a toda la humanidad para que entre a la palabra. Cada palabra que pensamos y decimos debe tener santidad, tanto si es de Torah, de plegaria o hasta las que aparentemente mundanas son dichas para crear una unión con otra alma. La conciencia universal de todo lo creado, la humanidad y todo el reino animal debe penetrar en cada palabra que pronunciamos. O sea, hablar no es solo por hablar. Hablar tiene que ser básicamente un proceso de creación. ¿Cómo podemos expresar con la palabra la conciencia cósmica? Cada criatura canta su canción especial a Hashem, como está detallado en el Midrash llamado Perek Shirah. Todo en la creación tiene un origen en el alma del pueblo judío. Cuando cantamos la canción de cada criatura sobre la tierra, incluimos toda esta conciencia cósmica en nuestra palabra. ¿Sí? Cada persona tiene una canción propia y eso cada quien lo tiene que descubrir. Cada quien tiene que saber cuál es su tonada, cuál es su melodía, sus notas musicales, ¿sí? Y eso intuye a que la persona pueda crear básicamente un entorno a su alrededor, ya sea hostil o ya sea beneficioso. Las dimensiones del arca.
El secreto del arca de Noah es el del lenguaje rectificado. Para entender más profundamente cómo entrar a nuestras palabras, analizaremos las dimensiones del arca de Noah. La Torá explica que el arca tiene 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de anchura. En Kabbalah y otros textos tradicionales aprendemos que cada una de las dimensiones puede ser analizada de acuerdo con su correspondencia con las letras hebreas. De esto se sugiere y surge lo siguiente. El largo de 300 codos corresponde a la letra Shin. El ancho de 50 codos corresponde a la letra Nun. Y el alto, los 30 codos, corresponde a la letra Lamed. La Shin apasionado. Analizaremos ahora cada componente de las dimensiones. El Sefer Yetzirah, el primer texto cabalístico, explica que cada letra tiene un sentido profundo, físico y espiritual. La Shin, una de las 3 letras madres, representa el elemento fuego, que espiritualmente es la pasión. Cuando decidimos hablar, lo podemos hacer por varias razones. Por un deseo de expresarnos para obtener una ventaja o para pronunciar palabras buenas de Torá. Todas estas razones para hablar deben estar motivadas por la pasión. En el Teilín 39:4 el rey David escribe: mi corazón arde dentro de mí. Cuando medito, mi fuego interior comienza a arder. Entonces hablo con mi lengua. Este verso expresa sucintamente el proceso por el cual la pasión motiva el habla. Primero el corazón se inflama de pasión. Las palabras del pensamiento crean un fuego interior. Los Hasidim en la era talmúdica solían meditar toda una hora antes de comenzar a pronunciar las palabras de la plegaria, y al final la lengua termina diciendo palabras apasionadas. La pasión, la capacidad de arder por un objetivo determinado, es el principio, la longitud de la palabra. Y esto nos enseña, las palabras tienen un alcance inimaginable. ¿Sí? Pueda que palabras que usted haya dicho hace 20 años, hoy estén resonando en su vida. Así que hay que tener cuidado con cada palabra. ¿Sí? La nun sensitiva. Las palabras fogosas pueden tener a veces un efecto destructivo. Por eso la siguiente dimensión del arca de Noah y del habla rectifica y rectificada es 50, la letra nun. Explica el Sefer Yetzirah que esta es una de las letras elementales, corresponde al mes de Heshvan, la tribu de Menashe y el sentido del olfato. Espiritualmente, este sentido es sensible a los demás. Este es el sentido del Mashiach, la sensibilidad que explora incluso el interior de la conciencia de las almas, uniéndose al final con ellas. En el habla, la sensitividad de la nun tiene un efecto moderador sobre la pasión de la Shin, dirigiendo la llama de la pasión hacia la compasión sensitiva. Esto es, nuestra capacidad de sentir las necesidades de los demás y pronunciar palabras de plegaria por ellos. También se aplica a las palabras que uno reza para sí mismo. Esta sensibilidad de la nun debe hacerlo comprender que su infortunio es solo un reflejo de los infortunios de todo el pueblo de Israel y en definitiva de Dios, cuya presencia divina está en el exilio junto al pueblo de Israel. Y esa es una de las cosas que básicamente la era mesiánica tiene o está siendo develado esto más en la mente de la persona. El hecho de que Hashem está más presente hoy que nunca, ¿sí?, en cada una de las vidas de cada ser humano. Ahora, no todos tenemos la capacidad cognitiva para poder saber que Dios está presente en nuestro existir.
Algunos tenemos más avanzados la relación con Dios, otros las tenemos menos avanzadas, pero todos, sin excepción, que son creaciones del Boreolam, ¿sí?, están conectados a esa divinidad, sin excepción, sin excepción. Si una persona es suficientemente sensible, puede afectar la realidad, no solo a través de la plegaria, sino por medio de las palabras de Torah que pronuncia, como fue ejemplificado por Rabbi Shimon Bar Yochai, que podía traer la lluvia con sus palabras de Torah. Y una de las cosas que básicamente en el judaísmo se impulsa y, digámoslo así, que debe de ser algo habitual, es que toda la Torah que nosotros leemos la tenemos que leer en voz alta. ¿Sí? Por ejemplo, sí, hace poco le llamaba yo la atención a alguien que estaba leyendo el libro de otra persona, ¿sí?, y básicamente estaba robando, ¿sí?, roba palabras de Torah, ¿sí?, es una maldición leer a una persona que está leyendo la Torah. Primero, porque no pronuncia las palabras, ¿sí?, y segundo, porque está, y ya lo vamos a ver, espero que me quede tiempo de eso, porque también lo afecta a los 4 codos de la halajá, ¿sí?, que es otro tema de Parashá Noah, ¿sí? Entonces, la sensibilidad, la capacidad de abarcar la conciencia de los demás es el principio ancho de la palabra, la expansión de la palabra. Derek Torah está subiendo videos casi todos los días. ¿Para qué? Para que la palabra se expanda, ¿ya?, para que la palabra, la Torah, pueda llegar a lugares donde no tenemos accesibilidad físicamente hablando. Ahora viene la Lamed unificadora. Penetrar en la conciencia de los demás con pasión puede ser invasivo si no se atempera con la Lamed. Enseña el Sefer Yetzirah que la Lamed también es una letra elemental, corresponde al mes de Tishrei, la tribu de Efraín, y el sentido del tacto o procreación. El sentido del tacto es la capacidad de tocar una realidad determinada, unirse a ella y crear algo nuevo, ex nihilo, a partir de la unión. Y esa es una de las cosas que nosotros a veces pues no tenemos en cuenta, ¿sí? Hashem creó de la nada y nosotros tenemos esa capacidad también, ¿sí? Cuando nosotros pedimos que vengan, por ejemplo, en los domingos a escanear el Zohar o Kadosh, estamos pidiendo que ustedes toquen personas a nivel mundial, ¿ya?, que ustedes puedan multiplicar lo que es el efecto beneficioso que tiene escanear el Zohar. Cada vez que se escanea el Zohar, estamos haciendo básicamente que estamos alterando, valga la redundancia, la realidad de muchas personas. Quizás una persona en un hospital necesita un milagro y ese milagro a través de ese escaneo está llegando. Una persona puede estar sufriendo de hambre y no tiene que comer, y a través del escaneo del Zohar llega comida a esa persona. Nosotros no somos partícipes físicamente, pero sí estamos expandiendo ese bienestar a través de una acción hasta donde nosotros no podemos llegar. Y lo bueno es que es una sedaká de mayor calidad. ¿Por qué? Hacemos algo sin, en primer lugar, y espero que así sea, sin pedir algo a cambio o sin estar esperando una retribución divina, sino que lo hacemos, como dice, amando al prójimo, ¿sí? Y estamos mandando esas ondas o esa energía, como ustedes lo quieran ver, hacia esos lugares que el más lo necesitan, ¿sí? La Lamed es la dimensión de altura del arca de Noah y de la palabra. Cuando se va de Tikkun, cuando se da vuelta la dimensión altura, deviene profundidad.
la altura o el clímax de la experiencia de entrar completamente en la palabra es también su profundidad. Es vivenciar a nuestra palabra apasionada conectándose con el cosmos entero y unificándose con él, con el conocimiento de que esa unión creará un alma o realidad nueva. Cuando hablamos con la conciencia de que cada palabra nuestra puede crear una realidad nueva, nuestras palabras combinadas crearán, por cierto, la nueva realidad mesiánica, que básicamente es lo que se está formando en este momento. Las dimensiones del arca y la palabra: ligerito, shin, e igual a 300, que es el largo, el fuego, la pasión y la capacidad de expresar pensamientos y emociones con palabras apasionadas. La nun es el 50, el ancho, el olfato, la sensibilidad, la capacidad de conectarse a los demás. Y la lamed igual a 30, altura, profundidad, tacto, unificación, y es la capacidad de crear una realidad nueva. Así que hay que tener en cuenta que las medidas del arca nos ayudan a potencializar lo que es nuestro hablar, nuestro dabar. La yeshivá es un lugar para elevarse. Y luego el Eterno le dijo a Noah: entra tú con toda tu casa al arca, pues a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bereshit 7:1. Dicen los Baalei Musar que el mejor lugar para resguardarse de todo peligro espiritual es la yeshivá, porque la yeshivá es comparada con el arca de Noah, que salvó a Noah y a su familia en la generación del diluvio. Podríamos agregar otro aspecto más a sus palabras. Aunque el arca los protegió de las aguas del diluvio, todavía quedaban peligros dentro del arca en forma de animales salvajes y peligrosos que por poco mataron a Noah cuando se demoró en llevarle la comida. Aparentemente la yeshivá cuida a sus alumnos de todos los peligros que acechan fuera de las paredes del Bet Midrash. Pero cuando el alumno no sabe que llegó al Bet Midrash, no sabe para qué llegó al Bet Midrash, entonces estudia Torah como si estuviera obligado por un demonio, y no con ganas y con entusiasmo. Esto es peligroso, ¿verdad? Sí, y ¿cómo se llama? La insensibilidad espiritual es sumamente galopante hoy en día. ¿Ya? El rabino Petzheim habla mucho acerca de lo que es la magia en el judaísmo. La gente cree que las cosas son mágicas, que si usted no se hace, ¿cómo se llama?, un moño en el pelo, por ejemplo, o sea, que si usted no riza bien los peyot, usted está transgrediendo, usted está haciendo. La magia es bien peligrosa en ese sentido. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar Torah, o cuando nosotros vamos a hacer un trabajo espiritual, a Avodat Hashem, ¿sí?, como le dice el Mesilat Yesharim, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos de botar todos los motivos ulteriores por los cuales vamos a ir a hacer ese trabajo espiritual. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Lo dice aquí la enseñanza. ¿Perdón? Explicarle que es como que ser impulsado por una fuerza demoníaca. Exactamente. Sí, ser impulsado o obligado por un demonio. Entonces la situación puede ser aún más peligrosa que afuera, porque no solo que no se eleva espiritualmente, sino que rueda barranca abajo. En la yeshiva no existe la posibilidad de quedarse quieto en un mismo lugar. O bien uno cree y sigue adelante, o bien se cae. Paz de Shalom. De esta manera, el joven que no aprovecha sus días en la yeshiva se
salvando las diferencias, en un animal salvaje que provoca desastres a su alrededor. Porque al no estudiar, no solo se daña a sí mismo, sino que también se convierte en un peligro para la vida de todos los otros estudiantes que lo rodean. Cuando regresa el Bet Hazmanim, las vacaciones, a la yeshiva, la separación de las ocupaciones mundanas es muy difícil, porque en la casa de sus padres el joven se acostumbró a comer la mejor comida y también muchas veces se ve expuesto a cosas que se salen de los límites de los 4 codos de la halajá. No abre tanto los libros de estudio, etc. A causa de todo esto, luego de una estadía prolongada en el hogar, cuesta regresar a la yeshiva y para hacerlo es necesario un gran esfuerzo emocional. Recuerdo que cuando yo tenía 10 años me enviaron a estudiar a una yeshiva en Francia. Durante 7 años me enviaron a estudiar y mi familia, luego de 7 años que regreso a mi casa en Marruecos para encontrarme con ellos, a la que no había visto tanto tiempo, al cabo de un periodo regresé a la yeshiva en Francia. Volverme resultó muy difícil hasta tal punto que pensé en dejar la yeshiva y regresar a mi casa. Y todo porque me había acostumbrado a una vida cómoda, a la indulgencia, a la calidez de un marco familiar. Y esto es bien peligroso. Usted dice, no, este Shabbat no voy a ir a la sinagoga, esta semana no voy a ir a estudiar. Y puede que ese viaje le dure 1, 2, 3, 4 años. Uno nunca sabe. Sí. Esa vuelta se puede hacer enorme. Entonces uno no se puede confiar, sí, como dice el Pirkei Avot, no confía en ti mismo ni hasta el último día de tu muerte. Sí. Porque solo Hashem sabe lo que puede ocurrir si usted da un mal paso. Quiero tocar un poco el tema, a ver si lo encuentro. El tema de los 4 codos, un poco acerca del tema de los 4 codos. Nivel literal alágico, para que entremos un poco en autos de qué estamos hablando. En la halajá, en la ley judía, los 4 codos equivalen aproximadamente a 2 metros. ¿Sí? Este espacio es considerado el dominio personal de una persona, su territorio espiritual mínimo, ¿sí? Ese es el lugar donde usted básicamente es su entorno espiritual. Por eso, por ejemplo, no se camina 4 codos sin cubrir la cabeza, ¿sí? No se camina 4 codos sin cubrir la cabeza. O se evita rezar dentro de los 4 codos de otro que ora. ¿Sí? Aquí se nos hace muy difícil por el espacio, físicamente hablando es muy difícil, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, ¿sí? La halajá se extiende. Hablo un poco acerca de ello, ¿sí? Como decía, no puedo estar viendo el sidur de la persona a la par, no puedo estar viendo si está rezando bien o no. O sea, si estamos pegados, por ejemplo ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Casi juntos, pero no podemos estar husmeando la espiritualidad de la persona que está a la par, a eso se refiere, ¿sí? ¿Por qué página va? ¿Y qué está leyendo? ¿O qué comentario está estudiando? Al menos de que se esté estudiando junto con 2 libros diferentes, pues usted puede interactuar, ¿sí? Con un Jabruta o con un Jaber. Pero esto es bien delicado. Fíjense bien,
Lo voy a volver a repetir. Por eso, por ejemplo, no se camina 4 codos sin cubrir la cabeza, o se evita rezar dentro de los 4 codos de otro que ora. En la Kabbalah, los 4 amot representan los 4 mundos espirituales, ¿sí? La abreviación es Abiyam, ¿ya? Atzilut es la emanación, la cercanía total al Creador. Beriah, creación o inicio de la conciencia separada. Yetzirah, la formación o el nivel emocional de los ángeles. Y Asiyah, la acción o el mundo físico. Porque nosotros somos creadores de ángeles. Lo hemos estudiado muchas veces, el hecho de que cuando usted habla buenas palabras, usted crea ángeles buenos. Cuando usted dice malas palabras, usted crea ángeles del otro lado. No los vamos a llamar malos porque en realidad todos los ángeles están al servicio del Creador, lo vamos a decir de esa manera. Entonces esto nos enseña que nosotros debemos de cuidar los 4 amot, ¿sí? Cuidar esos 4 amot es sumamente fundamental para el estudio de la Torá. No sé, esto enseña que el espacio espiritual de cada persona contiene en sí mismo la estructura completa de los mundos. Tu esfera personal es un microcosmos del universo. Estar dentro de tus 4 amot significa estar dentro de tu mundo, en tu centro de conexión con la divinidad. Entonces una de las cosas que es bien peligrosa es que alguien que sea nocivo para usted o para su persona entre en esos 4 amot, inunde sus 4 amot, ¿ya? Debemos de evitar ese contacto. El Zohar explica que el espacio alrededor de una persona justa, de un tzadik, se llena de Or Makif, la luz circundante. Algunas personas lo llaman aura, como ustedes lo quieran ver. Esa luz rodea su dominio de santidad, que mide 4 amot, indicando que quien se acerca a esa distancia entra en su campo espiritual. ¿Sí? O sea, esto es, en ese sentido, es un poco delicado. ¿Ya? El Talmud en Berajot 8a dice: desde la destrucción del templo, el santo bendito sea no tiene en su mundo sino los 4 codos de Alajá. Ya, lo hemos estudiado muchas veces eso, ¿sí? Y entonces él quiere que usted esté en esa sintonía a 4 codos, si lo podemos interpretar de alguna manera básica. Hashem quiere que está a 4 codos usted de él, que Hashem sea parte de su Or Makif. O sea, para que lo entienda mi abuela, como dice. Ya para ir terminando, quiero leerles una porción del Zohar Kadosh. ¿Sí? Dice así: mi arcoíris puse en la nube. Es un tema que a veces crea confusiones o crea expectativas morfológicas en la mente, y hay que tener un poco también de recato en ese sentido. El Zohar explica que el arcoíris es una señal indicando que una gran destrucción se aproxima, pero ha sido evitada por la mano de Dios. Leer esta sección nos infunde la misma luz de protección expresada por la señal del arcoíris. ¿Sí? Entonces, esto nos protege. Vamos a leer esto para protegernos. Y dijo Elohim a Noaj: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes. Mi arcoíris puse en la nube. Bereshit 9:8, 12, 13. La palabra puse muestra que él ya había puesto el arcoíris. ¿Sí? Hay algunas explicaciones acerca de los sabios de bendita memoria que no era el primer diluvio.
Sin embargo, lo vamos a dejar ahí porque no estamos estudiando el Midrash. Ahora bien, Rabbi Shimon comentó sobre el versículo: y arriba del firmamento que estaba encima de sus cabezas estaba la semejanza de un trono, con la apariencia de un zafiro. Yehezkel 1:26. Antes de esto está escrito: y oí el sonido, la voz de sus alas, cuando salieron, como el sonido de mucha agua, como la voz de El Shaddai. Estas palabras se refieren a las 4 supremas criaturas vivientes sagradas y poderosas, sobre las cuales el firmamento descansa. Sus alas están juntas para cubrir sus cuerpos. Cuando extienden sus alas, la voz cantora de todas sus alas es oída, y las palabras, como la voz de Shaddai, indican que esta voz nunca está silenciosa, como está escrito: pueda yo cantarte alabanzas y no permanecer callado. Tehilim 30:13. Entonces él pregunta: ¿qué dicen? Y contesta: dicen, Hashem ha hecho conocida su salvación, su justicia ha revelado a la vista de las naciones. Tehilim 98:12. Las palabras, el sonido del tumulto, como el sonido de la multitud en Yehezkel 1:24, significan el sonido del campamento santo, con sus huestes celestiales congregadas en lo alto. Él pregunta: ¿y qué dicen? Contesta: dicen, santo, santo, santo es Hashem de las huestes, la tierra está llena de su gloria. Yeshayá 6:3. Encaran al sur y dicen, santo. Entonces encaran al norte y dicen, santo. Entonces encaran al este y dicen, santo. Y entonces encaran al oeste y dicen, bendito. Y este firmamento descansa en sus coronillas, así que donde quiera que la criatura viviente se mueve, voltea su cabeza y encara a todos los 4 rostros reunidos dentro. Ellos voltean y encaran a todas las 4 partes del mundo, todas las 4 direcciones de los vientos, y son traídas de regreso y esparcidas hacia abajo. Eso era un poco para el alma, porque el Zohar básicamente inunda nuestra alma con esa gran verajá. En una ocasión quise darles fuerzas a un converso que estaba cuidando la Torá y las Mishpot. Este converso vivía en Francia y llegó a la sinagoga en Jerusalén para Simchat Torah, el segundo día de Yom Tov en la diáspora. Cuando lo vi me alegré mucho y le entregué el Sefer Torah. Para mi sorpresa no me rechazó, sino que comenzó a bailar dando vueltas con el Sefer, con mucho entusiasmo y elevación espiritual. Cuando entendí que su entusiasmo era auténtico, le dije que lo principal no es bailar con el Sefer, sino cumplir lo que está escrito en él. Le susurré al oído las alajot de Shabbat, que hay que descansar de toda tarea y cuidar el Shabbat. Esta persona regresó a su casa en Francia después de Simchat Torah y no volví a verlo durante un largo tiempo. Un día llegó a visitarme en mi casa en Jerusalén y entonces pude hablarle de corazón a corazón y lo convencí para que cuidara el Shabbat. Con gran alegría, después supe que cumplió con lo que recibió sobre sí mismo y que cuida el Shabbat con todos los rigores de la ley. En este caso hubo un final feliz, pero en muchos otros, a pesar de que la persona se da cuenta de que está equivocada, sigue en lo suyo sin esforzarse por cambiar. Eso es lo que ocurre con el joven en la yeshiva.
o bien se esfuerza por elevarse en los niveles de Torah y de temor a Hashem, o bien se encierra en sí mismo y la clipa de los instintos animales lo dominan y dañan su espiritualidad. Cada joven que llega a la yeshiva debe hacerlo con la intención y la meta de elevarse para poder santificar el nombre de Dios. Bendito sea. También Noah, cuando salió del arca, buscó cómo elevarse y cumplir con la voluntad divina, tal como está escrito. Entonces erigió Noah un altar al Eterno. Bereshit 8:20. La palabra en hebreo utilizada para decir que erigió el altar es vivan, es decir, que trató de entender. Noah buscó la manera de alegrar al Creador y se dio cuenta de que la construcción de un altar podría cumplir esa función. Un poco más adelante, la Torá nos dice, y Noah, el amo de la tierra, comenzó. Bereshit 9:20. Sobre este versículo, Rashi escribe que Noah se volvió profano, mundano, ya que debería haber plantado otra cosa y no un viñedo. Esto nos plantea una gran pregunta. ¿Cómo puede ser que Noah, que al principio es llamado una persona íntegra y justa, en Bereshit 6:9, y que después llega a la conclusión de que hay que construir un altar al salir del arca, de pronto caiga en un nivel profano y mundano al plantar el viñedo y emborracharse con su vino? Esto exige una explicación. Voy a tomar unos minutos más para terminar la enseñanza. Podemos decir que Noah pensó que podía vivir fuera del arca con el mismo sistema y orden con que vivía dentro de ella. Pero la verdad es que esto no era posible, porque el arca lo protegía. Al salir tendría que buscar cómo protegerse a sí mismo de los peligros que acechan en el mundo. El hecho de que Noah construyera el altar al salir del arca demuestra que la realidad que vivió dentro del arca todavía tenía influencia sobre él. Pero esto no duró mucho, porque Noah no buscó la manera de cuidar su estado de elevación espiritual, y por eso rápidamente cayó en su elevado nivel. Cayó de su elevado nivel y llegó a profanarse. En contraposición a estos hechos, vemos que Shem y Eber fundaron una yeshiva para cuidar esa fuerza espiritual que adquirieron estando en el arca, y por eso tuvieron el mérito de conservar esa luz espiritual aún muchos años después de que las aguas del diluvio desaparecieran de la faz de la tierra. Recuerdo que una vez, cuando volví de la yeshiva a mi casa, quise demostrarle a mi padre que también al estar en casa seguía estudiando y comportándome como en la yeshiva. Mi padre me sonrió como escondiendo un secreto que en ese entonces yo no entendí. Pero hoy en día sé que me quiso insinuar que no es fácil seguir el mismo programa fuera de la yeshiva y que hay que apurarse a regresar al Bet Midrash para que esa fuerza espiritual no se desvanezca. Nuestros sabios en Devarim Rabbah 11:3 dicen que hubo una discusión en el cielo entre Moshe Rabbeinu y Noah. Noah le dijo a Moshe que él era más grande, porque por un mérito se había salvado el mundo. Por su mérito se había salvado el mundo. Moshe le respondió que él era más grande, porque cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, Dios quiso destruir al mundo y él, Moshe, rezó para que Dios anulara el decreto. Y no solo logró salvarse a sí mismo, sino también a todo el pueblo de Israel. En consecuencia, él era más grande porque Noah solo se había salvado a sí mismo. De estas palabras aprendemos que no es suficiente con que el joven se dedique a sus estudios en la yeshiva y que crezca individualmente en la Torá.
sino que debe manifestar responsabilidad hacia los demás y entregar de sus propias fuerzas y de sus capacidades para ayudar a los más débiles, para que ellos también tengan el mérito de crecer en Torah y en temor a Hashem. Y esa fue la grandeza de Moshe Rabbeinu, a comparación de Noah, que su pensamiento incluyó a todo el pueblo, y esto lo llevó a rezar por todos y a salvarlos, a diferencia de Noah, que solo se salvó a sí mismo y a su familia, mientras toda su generación era destruida. La persona debe pensar todo el tiempo de qué manera puede crecer y ayudar a los demás a crecer. Por ejemplo, antes de despegar, el avión tiene que carretear por la pista y recién entonces puede despegar. Y su ascenso es lento y paulatino. De la misma manera, el estudiante de Yeshiva no se eleva de una sola vez, sino paso a paso, porque el servicio divino es difícil y requiere mucho esfuerzo y trabajo. Lo voy a volver a repetir. Porque el servicio divino es difícil y requiere mucho esfuerzo y trabajo. Y hago un pequeño comentario en ese sentido. Si usted cree que la Torah es fácil, si usted cree que lo que está haciendo es fácil, pues está en un mal camino o está en un mal entendimiento. Solo un trabajo continuado durante un largo tiempo da frutos y recién entonces se podrá ver el éxito del esfuerzo invertido. Siempre lo hemos dicho acá en la comunidad. Cada Shabbat, cada día de estudio, cada emprendimiento en Torah es un eslabón que hace una cadena fuerte de la que usted se sujeta para llegar al Boré Olam. Deja de venir usted un Shabbat, hay un eslabón que se perdió y la cadena se tiene que volver a construir, se tiene que volver a rehacer. Y si como el avión no puede detenerse repentinamente, porque si lo hiciera podría llegar a estallar con todos sus pasajeros adentro, de la misma manera la persona no debe detenerse bruscamente en el servicio divino, porque esta detención puede llegar a sacar a la persona del camino correcto y derribarla hasta los abismos más lamentables. Los sabios dijeron, sobre 3 cosas se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio divino y sobre los actos de bondad. Pirkei Avot 1:2. Y estas 3 cosas pueden entenderse también con respecto a la persona, que es llamada un mundo, pues solo la conjunción de estas 3 cosas le otorgan la posibilidad de la existencia. Y el joven que estudia en una yeshiva, pero no intercala su estudio con Gesed, por ejemplo, ayudando a otro estudiante que tiene dificultades en entender, es como si su propio estudio no fuera válido y no tiene posibilidad de existir. Y cada joven debe adoptar para sí mismo el modelo de Moshe Rabbeinu, que no pensó solo en sí mismo, sino que se esforzó en su tefilá por todo el pueblo de Israel, y de esta manera logró salvarlo. Baruch Hashem por eso. Dejamos a Shoshana con la verajá para cerrar el estudio y la Torah. No sin antes agradecer y que Hashem bendiga la obra de sus manos y afirme la obra de sus manos, a todos los que trajeron alimentos para esta familia y que ha solicitado ayuda. Créanme que es de mucha bendición porque son los 2 esposos, él está muy enfermo, él tiene 4 hijos y bueno, la vida para ellos está siendo muy difícil, así que muchas gracias, que Hashem sea quien le bendiga a cada uno en lo que cada quien necesite. Amén. Amén. Bendición para cerrar el libro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam nadav betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.